estar en medio de hijos de Dios, de hombres y mujeres que desean ganar almas y que han venido aquí a prepararse de una manera mejor. Cuando viajaba hacia acá, ya que vivo cerca y no me quedo aquí, estaba pensando en cuántas personas habrían aquí en esta mañana. Dije yo, bueno, no sé cuántos a las 7 de la mañana, no sé a qué horas se acostaron, cuántos pueden estar, pero gracias a Dios, desde que iba entrando al campamento vi hermanos por ahí conversando y orando despiertos. Amén, amén. Y el propósito de este devocional es que empecemos el día con Jesús, con quien debemos de andar siempre. Y la lectura bíblica de nuestra meditación se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 24. Y dice así: por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hermanos, encontramos aquí un testimonio de una decisión definitiva de Moisés. Una decisión definitiva de un hombre que en su época pudo tener mucho en el sentido mundanal, pero aquí dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés se rehusó ser el emperador de la nación más poderosa de su época. Pero es interesante cuando nosotros vemos el comienzo de la vida de Moisés, del ministerio de Moisés. Y yo quisiera invitarlos que vayamos al Éxodo, libro del Éxodo capítulo 3, versículo 11. Y veamos la respuesta que Moisés le da al Señor. Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué capacidad tendría yo? Y sin embargo, Moisés llegó a ser la más grande figura del Antiguo Testamento. Pero es interesante que él diga: ¿quién soy yo? Moisés sobrepasó a gigantes como Elías, Daniel y David. Los sobrepasó, podríamos decir, si lo analizamos en el sentido de todo lo que sucedió en la vida de Moisés. Moisés es el líder por excelencia de Dios para sacar a los israelitas de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Pero también no solo encontramos que el Antiguo Testamento habla de Moisés, sino que el Nuevo Testamento resalta a Moisés. Y Moisés aparece en el monte de la Transfiguración, animando a Jesús en su peregrinaje hacia Jerusalén antes de empezar su viaje, en aquel viaje donde Jesús moriría por la raza humana. Interesante, en el Apocalipsis, los redimidos cantan el himno de Moisés y del Cordero. Moisés es la figura de aquel más grande que él, que guía a su pueblo desde la esclavitud del pecado hacia la tierra prometida. Pero a la vista del lugar exaltado que Moisés, de la posición y lugar exaltado que Moisés tiene en las Escrituras, es casi inconcebible que que él haya tenido un comienzo tan pobre. Dios lo llamó a una tarea y él dice: ¿quién soy yo? Moisés fue preparado en la corte de Egipto, seguramente en la mejor universidad o las mejores instrucciones que él pudo recibir. Moisés era un hombre intelectual, preparado en el sentido humano, en la inteligencia humana. Pero Dios sabía que él necesitaba otra preparación. Y con ese propósito Dios permitió que Moisés de alguna manera llegara allá a ese lugar donde vivió en medio de las ovejas. Y esa fue la escuela espiritual de Moisés. Ahora ya todo era diferente. Ahora no fue aquel que trató de hacer una liberación a la fuerza y por una disputa asesinando a alguien. Ahora pregunta: ¿quién soy yo?
para que vaya y libere a los hijos de Israel. Y ahí mismo en el versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿A quién les diré que me envió? Excusas y excusas empezó a presentar Moisés. En el capítulo 4, en el versículo 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te apareció Jehová. Moisés tenía temor. Y nosotros debemos de preguntarnos y aprender esa historia, porque nosotros queremos qué pasó con Moisés. Y podemos ver en Moisés cómo el poder de Dios actúa. Quizás en nuestra tarea de ganar almas, en nuestra tarea de ser líderes en el pueblo de Dios, en algún momento nos preguntemos quién soy yo y qué soy yo. En algún momento veamos nuestra condición humana y nos sintamos incapaces. Así le pasó a Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Quién le diré que me envió? Y si la gente no me creyese, vinieron dudas. Y aún más ahí mismo en el capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 13, dice, y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. En otras palabras, Señor, has escogido a la persona equivocada, envía a otro, Señor, envía a otro. Este hombre lleno de excusas, este hombre que no se consideraba nadie para hacer esa tarea, este hombre que tenía dudas de si le iban a creer o no, llegó a ser el líder más grande del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál fue el secreto? ¿Qué características tenía de Moisés? Ustedes conocen ese versículo muy conocido en Números, capítulo 12, versículo 3. Dice allí, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¡Qué contraste! ¡Qué transformación! El Moisés que reaccionó para resolver una disputa y mató a un hombre, ahora se presenta, la Biblia lo presenta como el más manso de todos los hombres. Yo siempre a veces me he puesto a pensar acerca de la palabra manso, y aunque no quiero comparar los seres humanos con los perros, pero yo recuerdo siempre cuando pasaba por alguna casa, cuando he ido, ustedes saben, en los países latinoamericanos los perros andan por ahí, y si uno pasa cerca de la casa a ellos les salen al encuentro. Yo recuerdo una vez que me salió uno y yo no sabía cómo defenderme, y hice así la mano y me alcanzó a dar algunos mordiscos en la mano. Entonces desde aquel día siempre preguntaba, y le preguntaba cuando iba pasando a la vecina, a alguien que tenía un perro, le preguntaba, ¿es manso? Porque significa que no va a atacar. Y para nosotros los seres humanos, ser mansos, necesitamos tener confianza en Jesús. No necesitamos reaccionar. No importa lo que ocurre, no necesitamos reaccionar. Moisés aprendió a ser manso, porque Moisés allá en ese lugar donde Dios lo preparó, tuvo la oportunidad de pasar a diario horas con Jesús. Horas con el tesoro más grande que podemos encontrar, que es Jesús. Y por eso, cuando la Biblia nos habla de Él y dice, la lectura bíblica, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Luego explica y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Para Moisés era mejor y era mayor tesoro sufrir con el pueblo de Dios que las riquezas temporales del pecado. Ese tesoro, él tenía los ojos puestos en ese galardón. Y ese galardón era algún día encontrarse cara a cara con su Salvador Cristo Jesús. Y ese es el galardón que nos lleva a nosotros, mis hermanos, a través de toda nuestra vida. Un día vamos a encontrarnos de frente, vamos a ver la cara de nuestro Salvador, como dice la Escritura, y verán su rostro y su nombre estará escrito en sus frentes. El apóstol Pablo pasó una experiencia similar, o sea, miró ese tesoro, sintió lo mismo. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice: por cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Salvador, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque, mis hermanos, Cristo es lo mejor. Y para el cristiano, Cristo debe ser lo primero. Y la Biblia nos habla de que Cristo es un tesoro. Era riquezas la verdadera riqueza que buscaba Moisés, y que Pablo las miró desde ese punto de vista. Esa riqueza que es la presencia de Jesús en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu está disponible para nosotros. Para nosotros, seres que somos temporales, seres que podemos perecer, podemos tener ese tesoro que es Jesús. Y Pablo nos describe como vasos de barro donde puede estar el tesoro. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué maravilloso es tener ese tesoro. Por eso en el mismo capítulo Pablo dice: por tanto, no desmayamos. Nunca hemos de desmayar en nuestra vida cristiana y en la predicación del Evangelio. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, aunque al hombre exterior le van saliendo arrugas, aunque al hombre exterior le van saliendo canas, podríamos decir, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Qué maravilloso renovarse en Jesús de día en día. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Por eso dice la palabra de Dios que todos estos líderes de las Sagradas Escrituras, en Hebreos, todos estos hombres de Hebreos 11, especialmente Moisés, dice, se sostenían como viendo al invisible. Amén. Porque no hay una manera mejor de sostenerse que estando con Jesús. Amén. Viviendo con Jesús. Cuando recibimos a Jesús, cuando vivimos con Él, mis hermanos, y desarrollamos ese amor, Jesús siempre nos ama. Somos nosotros los que tenemos que amarle a Él más, porque Él nos ama con amor eterno. Y cuando esa relación se estrecha y nosotros aceptamos ese pacto con Jesús, Jesús nunca nos va a dejar. Jesús siempre va a estar interesado, como lo ha estado siempre, en nuestra salvación. Y aunque nosotros podamos ser, algún ser querido nos pueda olvidar, aunque nos pase lo que nos pase, podemos estar seguros de una cosa: que Jesús no nos puede sacar de su mente, porque nos ama. Amén. El apóstol Pablo, entendiendo esto, decía en Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, qué maravilloso es estar en Jesús. Amén. Necesitamos siempre fijar nuestros ojos en Él. Voy a leer el último versículo en Hebreos. En Hebreos capítulo 2, el apóstol nos invita a poner nuestros ojos en Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Pero me llama la atención que este versículo dice, por el gozo puesto frente a sus ojos. ¿Qué gozo tenía Jesús? Herido, maltratado, golpeado, escupido, molido porque le pusieron una corona de espinas, con dolor por los clavos, con personas que lo atormentaban y se burlaban de él. ¿Qué gozo tenía? ¿Cuál fue el gozo puesto delante de él? Cuando los espíritus inmundos a través de la gente le decían, si eres hijo de Dios, baja. Y Jesús podía bajar. Jesús podía descender. Jesús no había pecado. Y Jesús podía ordenar a los ángeles. Y podía sacar el poder que tenía de su naturaleza divina y bajar. Si eres hijo de Dios, baja. Pero Jesús no bajó de la cruz. Porque los ojos de Jesús, sus ojos proféticos, atravesaron los siglos y te vio y te amó. Amén. Y te vio salvo. Y murió con gozo. Ante la invitación de bajar, Jesús dijo, no. No bajo porque hay un pueblo que salvar. No bajo. No bajo porque va a haber un evangelio que predicar. Y Jesús murió con gozo por su pueblo. Hubo un gozo en él. En su esperación humana también estaba vislumbrando no lo que nosotros somos, sino lo que podemos ser con su poder. Amén. Qué maravilloso es vivir con la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay un ser más maravilloso que Jesús. Conocer a Jesús y sentirle y vivir con Él causa un gozo que, como dice Colosenses, en Él estamos completos. Con Jesús ya no hace falta nada. Con Él estamos completos. Como Él no hay otro. Es maravilloso pensar en Él. Es maravilloso vivir con Él. Es maravilloso depender de Él. Es maravilloso ser perdonado, justificado y santificado por Él. Amén. Que nuestro pensamiento sea lo que le dijeron los discípulos de Jesús. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Amén. ¿A quién iremos? No hay otro mejor en la tierra, ni nada mejor que ir a Jesús. Mis hermanos, que hoy y siempre sea nuestro pensamiento y nuestra meditación que para nosotros el vivir es Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.